Voces Comunicantes, un podcast de Eva Mateo a solas. Vaticinó que ocurriría la Segunda Guerra Mundial cuando ni siquiera se vislumbraba. El hombre es el origen de todo mal, decía, y en realidad nunca quiso ser médico, sino arqueólogo. En la primera mitad del siglo XX, el psiquiatra suizo Carl Jung formuló la teoría del inconsciente colectivo y utilizó para explicarlo un concepto que caló muy profundo en la literatura: los arquetipos, esos patrones universales que residen en nuestra mente y que traspasan culturas, espacios y tiempos. Así, habría 12 arquetipos, cada uno con su personalidad y sus valores, que simbolizarían las motivaciones más básicas de los seres humanos. Estaría, por ejemplo, el arquetipo del inocente, el soñador ingenuo que solo aspira a ser feliz y cuyo mayor miedo es ser castigado por hacer algo mal. O el héroe, cuyo talento es el coraje y la arrogancia su debilidad. O el bufón, frívolo y positivo al mismo tiempo. En el episodio que vas a escuchar hoy, sus protagonistas, como ocurre en la literatura o en la propia vida, no son arquetipos puros, sino una combinación de varios. Te invito a conocer su historia y a tratar de adivinar cuáles de los arquetipos representan. Puedes elegir entre el inocente, el amigo, el héroe, el cuidador, el explorador, el rebelde, el amante, el creador, el bufón, el sabio, el mago o el gobernante. Todo empieza por el principio, cuando ni Mariano Sarmiento ni Daniel Esteban aún se habían conocido. Temporada 1, episodio 3. Dos diseñadores en busca de impacto. Yo estuve trabajando con una máquina Repromaster que ampliaba y reducía los titulares y los textos y las tramas fotográficas para poder hacer artes finales. Y entonces ahí entré con 16 años. Ahí fue donde tomé contacto con el mundo del diseño. Luego acabé en Caja Madrid y allí trabajé durante 7 años. Hasta que me cansé. ¿Es tu récord para trabajar para alguien 7 años? No, mi récord es trabajando para mí, nosotros. Contigo. Contigo, mucho más. O sea, Deberías saberlo. No, pero digo, por eso he dicho trabajando para alguien. yo creo que va camino de 16 años. Y entonces decidí volver a lo que era mi pasión y me puse a estudiar diseño. O sea, que tú dejas un trabajo de los que los padres dicen, ¿no? Un trabajo serio, de esos respetables, ¿no? Por dedicarte al mundo del diseño, que era inicialmente donde tú venías, ¿no? Tu pasión. Claro. Sí, mi padre, sí, porque mi padre había fallecido cuando yo dejé Caja Madrid, si no lo mato del disgusto al pobre. Sí. ¿Y cómo recuerdas los comienzos? ¿Fueron tan ilusionantes como te imaginabas? Hombre, daba mucho vértigo, porque yo tenía 30 años y entonces mis compañeros me decían: eres un bohemio, te vas a ir ahí a una boardilla a pintar. Y yo decía: no, hombre, no, digo, el diseño está dentro de la maquinaria de la economía, ¿no? No, o sea que hiciste también primero un año de ilustración, ¿verdad? Si no, sí, ¿no? sí. Hice primero, porque no me quisieron en diseño, hice la prueba de acceso, no me quisieron. ¿Te dijeron que no valías? Que no valía. Es una escuela pública que se llama la Escuela de Arte número 10. Es una escuela que tiene 100 años. Entrar en la escuela es prácticamente ganar una oposición. Y entonces yo hice para ilustración y para diseño. Me presenté a las dos cosas para no quedarme colgado. Cuando fui a ver las listas de ilustración, yo miré de la mitad para abajo y no me encontré. Y dije: joder, pues tampoco he entrado en esto. Digo, voy a mirar para arriba. Y estaba el segundo. Me habían puesto un 8,5. Muy bien. Porque hice un tapies que te cagas, o sea, que vamos, o sea, no, pero era una cosa como muy conceptual, ¿no? Pero luego me contaron los profesores y las profesoras que hubo debate. Había gente que me quería suspender muy fuerte y había gente que me quería aprobar muy fuerte. Entonces ganaron los que querían aprobar, menos mal, porque si no, a ver, si no, ¿qué hubiera hecho yo estos 20 años? ¿Qué recuerdas del primer trabajo como tal que hiciste, el primer trabajo creativo? Aldeasa eran las tiendas del aeropuerto, antiguamente. Empecé allí en un departamento de diseño de producto y entonces hacíamos diseño de tazas, de vajillas, de cosas como muy locas. Aldeasa también tenía una sección que eran de museos y de sitios así, ¿no? De patrimonio nacional y este tipo de tiendas. Y entonces, pues luego también se hacía el merchandising. Y hacíamos cosas también muy locas. Pues hacíamos caretas de cartón con las meninas y... Cuando yo empezaba a estudiar y a trabajar,
aquello eran artes gráficas. El diseño estaba como... Se habían inventado los primeros Macs, se estaban comercializando. Tú empezaste como arte finalista. Tenía unas tarjetas que ponía Daniel Esteban Pogo, arte finalista, mis primeras tarjetas. Y mis amigos flipaban todos. No sabía nadie que era aquello. ¿Verdad? Que es preparar todos los trabajos necesarios para poder imprimir algo, ¿no? Que hoy está casi todo en la web, pero antiguamente hacíamos mucho más, casi todo iba a papel. Y además antiguamente eran los mensajeros los que llevaban las cosas a las imprentas o a la fotomecánica. ¿Verdad? Que nosotros la guardamos en un óptico que llamaban que era un casete. Pues ahí grabamos las cosas y ahí iban los artes finales con sus tipografías, con sus fotos, con sus textos, con su todo. Suena súper romántico, ¿no? Y iba todo a última hora por la noche. Y si había algún fallo, pues te ibas a ganar una buena bronca al día siguiente. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esos primeros años y que te ha podido servir para más adelante? Lo mejor son los primeros años que trabajas. Supongo que en todas las profesiones que no hacen más que absorber, ¿verdad? De la gente que sabe más que tú. Yo le confesé a Javier Pomar que hubiera trabajado gratis esos 2 primeros años. Si lo llegas a ver. Eso me dijo. Dice, pues me debes un montón de pasta. Digo, pues no, tampoco es tanto, porque no me has pagado mucho. Pero sí que es verdad que yo recuerdo los primeros años como algo... o sea, yo, vamos, era feliz en el trabajo. No quiere decir que ahora no lo sea, ahora que no está mareado. Luego sí que es verdad que estuve unos años trabajando en agencias de publicidad. Me vendí un poco al capital. Allí lo único que interesaba era hacer pasta. Entonces, esos años, pues, se ganó dinero, pero tampoco ni aprendí mucho, ni te llenabas a salir de tu jornada laboral, tampoco llenaba el espíritu ni el alma. Lo que pasa es que luego nos metimos ahí, me metí ahí en la crisis económica, justo trabajando en agencias, y hasta que tomé la decisión para decir... Aquí hay que salir por patas. Hay que salir de la espiral, ¿no? Viendo tu trayectoria en 1999, que es que suena lejos, ¿eh? Comienzas a desarrollarte como director de arte y director creativo. Yo cuando leo esto digo, wow, qué trabajo más chulo. Suena muy bien. ¿Y qué te dice la gente cuando tú te presentas? Hola, soy Daniel Esteban, soy director creativo. Bueno, yo creo que hoy en día ya está como más asumido, ¿verdad? Y a mí siempre me da mucho palo el decir que eres creativo, porque siempre es más grande que tú la palabra, ¿verdad? Todos estos años de atrás era como, joder, un director creativo. Yo decía, no, aquí en estos pantalones no va. Pero al final lo que tienes que resolver son problemas de empresas. Quizá la década de oro de las agencias de publicidad, ¿verdad? Esos años 80 o esa serie tan estupenda de televisión que ha habido. Esta de Mad Men. Esa de Mad Men, sí, esa serie. Entonces ponen en un lugar la creatividad, sobre todo publicitaria, la han puesto en un lugar como muy alto y muy de ocurrencias. Nosotros intentamos hacer comunicación de marca desde dentro. Desde el corazón de las empresas, desde el núcleo de las empresas o de las organizaciones, porque nos parece mucho más real, va a perdurar mucho más en el tiempo, identifica mucho más a las empresas o a las instituciones, y no sé, a mí eso sí me llena el alma, y tenemos el volante nosotros. Entonces, siempre, bueno, tienes el volante, pero hay carretera, por supuesto, ¿verdad? Así que no te arrepientes para nada de haber dejado el mundo de las agencias, ¿no? No me arrepiento. Bueno, tuve ahí suerte. El día que conocí a Mariano un poco más de cerca, digamos, porque nos habíamos tanteado y nos habíamos echado vistas. El día que conocí a Mariano me echaron del trabajo. Ese día fue el primer día del resto de nuestros días. Hicimos match. Hicimos match. Y yo me había apuntado a un máster que era los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Y yo trabajaba los viernes por la tarde. Y no sabía cómo iba a trabajar en Las Rozas, y esto era de Matadero. Entonces, y justo el día que empezó el máster por la tarde, el viernes por la mañana me echaron. Fenomenal. Digo, pues fenomenal. Un problema menos. Ahí salí de las agencias y espero no tener que volver nunca a una agencia. Bueno, bien. Mariano, yo leía una cosa en tu currículum que me ha gustado mucho. Entre 2006 y 2011, que es el momento en el que dejamos ese punto profesional con Daniel, tú fuiste propietario y chico de los recados de Mariano Sarmiento Comunicación Gráfica. Explícame eso. Hombre, cuando uno es autónomo tienes que hacer absolutamente de todo, y el cambio de sombreros es increíble. O sea, de repente estás
trabajo comercial por la mañana intentando calmar a clientes o simplemente hacer que entiendan que vas a llegar a tiempo con lo que estás trabajando. Por la tarde estás editando vídeos o haciendo diseños, por la noche estás haciendo facturas y de madrugada estás pensando qué vas a hacer el día siguiente o estás revisando un render. O sea que es una cosa, ser autónomo y es una cosa como muy loca. O sea, visualizar una hoja de sierra, ¿no? Como decir, no tengo nada de trabajo, ¿no? En la parte de abajo de la hoja de sierra. No tengo nada de trabajo, tengo que ponerme a buscar trabajo. Entonces, si encuentras trabajo, trabajas en la punta de la hoja de sierra y terminas el trabajo y bájate golpe. Y entonces otra vez, ¿no? O sea, tienes que volver a empezar, ¿no? Y todo eso porque no tienes como una cadena de producción. En cuanto tienes un negocio en el que hay 2 personas y hay reparto de roles, y uno puede estar más enfocado en el tema de clientes y otro puede estar produciendo, pues la vida tiene otro color. Se ve la vida de otra manera, claro. ¿no? A partir de 2013 y 2014 cambia un poco, ¿no? Como tú eres dueño de tu destino, ¿no? Pues, y surge We Are Bold. Me gustaría que me contaras un poco el trabajo que desarrollas con este estudio. Bueno, es cuando yo a partir de un momento decidí que ya no iba a seguir con este desaguisado de vida del mundo autónomo y la hoja de sierra y todo esto. Y entonces decidí empezar a trabajar más en la parte de gestión del diseño y en la parte más de trabajo con los clientes y con la dirección creativa y la dirección de arte. Y entonces, a partir de ahí empecé a tener colaboraciones, primero con personas freelance que me ayudaban, que eran de mi confianza, porque a lo mejor habían estado en prácticas conmigo en el estudio primero, y luego ya pues a contratar a personas diseñadoras que pudieran estar trabajando y bajo mi supervisión y formando equipo. Y entonces necesitábamos un nombre, y a partir de ahí pues un día no sé por qué estaba en un tren viajando a Madrid y se me ocurrió aquello de We Are Bold. Y bueno, ¿y en qué momento? Porque ¿Y por qué? Nosotros, ¿no? Ese asunto de la osadía, o de, ¿no?, que significa bold en inglés, pues nosotros somos osados, también como bold por el tema de la negrita, ¿no? Bueno, era un juego de palabras, pues bueno, por ahí va la cosa. Pero vamos, yo me arrepiento mucho del nombre porque ha habido un montón de gente que lo llamaba Guarebole. Sí que es verdad que en las primeras tournes que hacíamos, porque Mariano y yo, cuando nos conocimos, que fue esa época que estaba Mariano haciendo We Are Bold y yo estaba creando otra cosa que se llamaba Somos Humus, que también era algo de diseño así como muy vinculado a la agricultura ecológica. Hacíamos turnés, íbamos a ferias a vender, pero asaltábamos los stands, así como nos faltaban las pistolas. Mariano decía lo de We Are Bold, y aquello a la gente de los stands o la que nos identificaba, donde te tienes que escribir, siempre han dado. ¿We Are qué? Tú imagínate, o sea, ¿We Are qué? Hay esas personas que están en un stand, que han pagado un dineral por estar allí, por vender, que tienen el machete entre los dientes para que aquello les salga rentable, y vienen 2 señores, les asaltan diciendo que vienen de We Are Bold. Si tú tienes valores. ¿Tú quién eres? Aparta. Entrábamos a algún stand, algún dueño de stand, entrábamos. Tu empresa tiene valores. Ahí no nos poníamos ni colorados. Bueno, un poco colorados sí nos poníamos. Luego además la gente flipaba y decía, estos son unos locos absolutos, vamos. Y yo creo que hicimos algún cliente alguna vez. ¿Incluso? Incluso hicimos algún cliente. Bueno, pero eso yo creo que más que por ese discurso de si tienes valores, era porque nosotros los dos tenemos don de gentes. Bueno, y yo creo que nos gusta la gente. Y estarían muy desesperados la empresa donde se nos ha ido el diseñador y no encontramos a nadie. Bueno, es que también, o sea, si te pones a pensarlo, el stand de una feria es un momento crítico, claro. O sea, donde realmente tus inseguridades, como no tengas una buena imagen de marca o como no tengas un buen planteamiento conceptual y de negocio, pues aquello te saltan los colores. Entonces, claro, pues habría alguno que pensaría decir, bueno, pues mira, pues estos que me van a venir bien y todo, ¿sabes? Porque esto que tengo aquí detrás no me representa en absoluto.
Eso yo lo reconozco, digamos, coraje. Cogíamos el coche, nos íbamos a Ciudad Real, pasábamos allí el día en la feria y nos volvíamos con cientos de tarjetas que luego nunca volvíamos a llamar. Bueno, alguna vez llamábamos. Sí. Mariano es mucho más aplicado que yo para la venta. Así que... Bueno, complementáis, ¿no? Bueno, ahí vamos. Oye, que hay una lista grande de clientes aquí que tengo muy top, con los que has trabajado. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Cambridge University Press, tengo por aquí el Ayuntamiento de Madrid, muchísimo habéis trabajado con el Ayuntamiento de Madrid. Y en todos ellos, a mí lo que me llama la atención, bueno, también por empatía, ¿no? En todos ellos prima el componente social y cultural, o en muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué te gusta trabajar con ese enfoque, hablando de valores, ¿no? De que si las empresas tienen valores. Cuando buscas estar alineado también y buscas el impacto, o sea, que pueda tener tu trabajo. Al final, o sea, tú puedes pretender hacer diseños muy bonitos y satisfacer una parte de ti como profesional a nivel técnico o a nivel artístico. En el caso de Danimio, lo que queremos es impactar positivamente y lo que queremos es hacer que aquello tenga una consecuencia positiva, un impacto positivo. ¿Dónde consigues eso? Pues está claro que tú bien lo sabes, ¿no? En el ámbito de cooperación, por ejemplo, es un ámbito muy interesante de trabajo. En el ámbito de las ONGs o de las fundaciones de ayuda humanitaria, por ejemplo, que también hemos trabajado con gente así, pues es un lugar donde una buena comunicación de marca y donde un buen posicionamiento crea impacto y obtiene rédito, o sea, porque esa gente consigue fondos. A Dani y a mí nos encanta trabajar con pequeñas empresas y con autónomos porque el impacto que tiene el diseño en esos ámbitos es enorme. En una gran organización no lo es tanto porque... bueno, a ti que te voy a contar. Porque hay más gente al volante, porque claro. Pero impacta. Impacta. Sí. Pero tienes que estar justamente en el momento y en el lugar adecuado para poder conseguir ese impacto, ¿no? O sea, y hasta que los astros no se alinean con el trabajo del día a día, picar piedra, ¿no? Es duro. Yo quería eso, algún caso concreto, ¿no? De algún trabajo del que estés muy orgulloso, del que estéis muy orgullosos. Algo que siempre digáis, esto referencia de lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, el trabajo de la OI... Fue un proceso muy profundo, además. O sea. Creo que fue uno de los mayores retos a los que nos hemos visto. Y nos encontramos cosas preciosas en el camino. Recuerdo lo del elefante, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos a la organización? Lo del elefante indio, pues es muy difícil definir una organización como la Organización de Estados Iberoamericanos, porque cada uno va a pensar una cosa de ello. Un rebranding después de 30 años, ¿no? De una imagen que había permanecido inmutable durante tanto tiempo y en tantos países, ¿no? Y luego, no es por echarte flores, pero siempre que hay alguien en este tipo de organizaciones así más grandes, siempre que hay alguien de comunicación llevando el volante o dirigiendo, es todo mucho más fácil y tiene todo mucho más impacto, porque desde dentro de la casa están cuidando que eso se lleve a cabo, porque hay en otras organizaciones que no hay gente de comunicación y es todo como un poco más complicado. Eso en el ámbito del diseño es una cosa que se repite constantemente. En los mayores casos de éxito a nivel mundial, donde el diseño ha creado un impacto, es porque ha habido gente visionaria con alto rango y luego hacia abajo que también ha acompañado para que aquello suceda, ¿no? Siempre que se habla de branding o siempre que hablamos de este tipo de cuestiones, la gente cree que simplemente es el momento de cambiar un color, una tipografía, y digamos que eso es la punta del iceberg porque se convierte en algo tangible y una narrativa. Pero todo el trasfondo cultural que hay detrás, ¿no? Donde es lo que realmente estás transformando, eso es lo que no se ve. Además se nota mucho en las organizaciones cuando aquello es de verdad y la transformación es un mandato y todo el mundo tiene que ejercer ese cambio, ¿no? Y tiene que al principio es incómodo, pero luego se agradece. Pero eso pasa cuando ya han pasado 6 meses, 1 año, 2 años, entonces empiezas a ver los beneficios, ¿no? De haber hecho ese esfuerzo. Y luego hay organizaciones o empresas que eso no sucede porque es una cosa cosmética. Nosotros nos jugamos la reputación de nuestros clientes. Y eso es una cosa muy seria.
O sea, yo no pondría la reputación de una empresa, de una organización como la OEI, con 70 años de trayectoria y con todo el valor que aporta, en manos de alguien que no maneja o que no está entendiendo realmente cuál es el asunto que hay que tratar, ¿no? Vosotros trabajáis mucho bajo ese método de la co-creación. ¿En qué consiste? Una organización y una empresa son todas las personas que las componen. Si eso es así, para poder hacer algo que medianamente tenga sentido dentro de la organización, como es un branding o unas estrategias de comunicación, tendrás que tener en cuenta a la gente y tendrás que preguntarles qué es la organización para ti, qué representa, o sea, 100.000 preguntas que trabajamos y que vamos precipitando el conocimiento que tiene la gente. Bueno, hay un concepto muy bonito que se llama fortaleza de carácter. O sea, que es cuando una persona hace suyo la marca y entonces se está contando la marca a través de ella y a través de lo que siente. Eso es potentísimo y tiene mucha fuerza y es oro puro para poder entender realmente qué está sucediendo, ¿no? en esa marca y en esa conexión que hay entre las organizaciones o las empresas con sus públicos. Y entonces ese trabajo con el personal, ese trabajo con los clientes, ese trabajo con los usuarios, forma parte de la investigación y para nosotros es la parte más importante. Y eso se hace a través de sesiones de trabajo co-creativa, ¿no? Las personas diseñadoras nos hemos convertido en facilitadores de procesos creativos en común. ¿Y qué tiene que ver en todo esto Simon Sinek? Bueno, pues vamos... Pues a Simon Sinek también le descubrimos ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Como 10 años. Y nos pareció oro puro lo que este señor empezaba a contar de que el que no te diferencia, que es verdad, el que no diferencia unos trabajos de otro. Nosotros hacemos branding, otros hacen periodismo, otros hacen programas de radio, pero ahí en el que no está la diferencia. En cómo hacemos las cosas, ya sí que algunos, ¿verdad? Nos diferenciamos. El porqué, las creencias, el propósito, yo creo que es muy personal. Y la pasta, desde luego que no es un propósito. Yo tengo unos cuantos clientes que les hablo del propósito de su empresa y todavía están buscándolo. Ellos se levantan por las mañanas para hacer pasta. Nos ha funcionado muy bien en muchas sesiones de trabajo para poder explicarles a los clientes que necesitábamos saber si tienen propósito o no, porque luego la gente estas cosas no se las pregunta todos los días. No te levantas todas las mañanas y dices, bueno, es que hoy voy a conseguir mi propósito, que es este, ¿no? Y repasas todos tus valores y todo eso. No, te levantas por la mañana con la legaña pegada, no miras un poco al abismo y te enfrentas con el día. Y te vas al metro. Y te vas al metro. Como buenamente puedas, ¿no? Entonces... Eso es lo que he contado del qué, cómo y el por qué es una herramienta. Son 3 círculos concéntricos. Que es el qué, o sea, el por qué en lo más profundo, el cómo un poco más fuera y el qué es lo más exterior. Luego no todo el mundo con el que trabajamos tiene propósito. Hay gente que no lo tiene. Directamente o no lo encuentra o no lo quiere buscar o no le importa. Y necesita una identidad de marca igualmente para su clínica o para su... Y entonces, bueno, pues cuando sucede eso, directamente, bueno, pues no pasamos por ahí y buscamos otras vías, ¿no? Y en ese paso, por ejemplo, de los clientes que sí que tienen propósito, haces esa investigación con los círculos y demás... La parte más visible, más tangible, que es la de, venga, el logo, el manual de identidad, mi paleta, mi tipografía y tal. Para vosotros, ese salto de tengo toda esta documentación de la organización, incluso he seleccionado esta que es la que de verdad me va a valer a mí. ¿Cómo dais el salto de ahí al papel en blanco? El verdadero reto es mantener la cabeza en blanco hasta que tienes toda la información precisa. Uh-huh. Porque todas las personas somos creativas, todos nos hacemos imágenes mentales a medida que vas haciendo un proceso de investigación o de conocimiento. Tú recibes un encargo, que es, por ejemplo, un rebranding, pero nosotros tenemos que entender cuál es el reto verdadero de aquel encargo, porque un rebranding es como muy abierto, ¿verdad? Pero es como, se ha quedado obsoleto, pero sí, vale, ¿pero por qué? ¿Por qué se ha quedado obsoleto? Porque hay gente muy joven detrás dirigiendo. Bueno, pues tendremos que entender el reto. Nosotros nos tenemos que intoxicar de información y en algún momento ya descomprimes. Cuando ya tienes que solucionar, tienes que descomprimir
y soltando conceptos de cómo pasa la cosa de un taller a posits, de posits a conceptos, de conceptos a narrativa, de narrativa al logo, del logo a la paleta de colores, de la paleta de colores a tipografía a la web. Pero este sistema así tan en palabras encadenadas, pues es un proceso costoso y buscar soluciones a los problemas que tiene la organización. De hecho, ese es uno de las cuestiones de las que hemos hablado en muchas ocasiones, porque creo que el diseño y la comunicación comparten eso, ¿no? Que no es algo bonito, ¿no? Que le saca brillito a las cosas, sino que realmente solucionamos problemas de las organizaciones, de las empresas, de los clientes. Me gustaría saber cuál es el reto o el mayor problema con el que os habéis encontrado, que habéis tenido que solucionar a través del diseño. Qué gran pregunta esa, ¿eh? O sea, el mayor reto, lo hemos dicho antes, el mayor reto profesional ha sido el de la OI. Bueno, Juventud no está mal tampoco. Juventud no está mal. Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros veníamos para hacer una cosa muy estética. Resulta que la verdadera clave es que la gente que tiene que comunicar y que tiene que hacer los diseños, ninguna es diseñadora. Son asistentes sociales, son gente que trabaja con chavales, o sea, distintos perfiles, pero ninguno es diseñador. Entonces, es un manual de ayuda, de supervivencia. De supervivencia, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, pues, y porque luego también el área de juventud del Ayuntamiento de Madrid merecía mucho la pena. Que nosotros le echamos a ese proyecto muchísimas horas. Hubo un día una sesión de trabajo con 30 personas que vi a Dani. O sea, Dani estaba navegando en un mar de posits. O sea, y era como una cantidad de información bestial. Y entonces yo directamente veía la imagen de como un tsunami de posits encima de Daniel. Y se solventó. O sea, se encontró una manera de poderlo jerarquizar y entender, y se hizo. A mí me gustaría que os pusierais en la piel del cliente. ¿Qué es lo que necesita un cliente a la hora de abrir un proceso para seleccionar a una agencia de diseño creativo? O sea, ¿qué tiene que tener en cuenta? Buena pregunta, ¿eh? Dale. Todo tiene que ver con la confianza. Y todo tiene que ver con la confianza que depositas y con la confianza que la gente recoge en ti. Yo hice un estudio entre las clientas y clientes como más importantes o que llevaba más años trabajando con ellos, Edelvives, 12, 13 años. Otras organizaciones de cooperación, otras empresas. La mayoría de la gente lo que me dijo es, lo primero es el portfolio, ver cómo funciona un portfolio, qué tipo de trabajo se hace, si es un trabajo profesional y si es un trabajo con calado, o si es porque hay gente, o sea, el mundo del diseño pues está unido a lo contemporáneo, pero hay gente que lo une también a la tendencia. Y la tendencia, lo que pasa es que pasa muy pronto de moda. Lo segundo es ver con los clientes con los que trabaja y la reputación que pueda tener gracias a esos clientes. Y el tercer punto es el tema de los premios. Los premios te los dan los compañeros de oficio, pero no te los dan los clientes ni las personas usuarias. Y quien deberían dar los premios son las personas usuarias, clientes o los públicos. O sea, eso es lo que deberías saber. ¿Qué impacto ha tenido un diseño? ¿No? O sea, ya no solamente de el rendimiento económico, sino de notoriedad de marca, sino de que ayudes a resolver un problema concreto en un servicio concreto. Eso no sucede, ¿no? Pero pesa tanto realmente a la hora de elegir a un diseñador o a una agencia, pesa tanto lo de los premios, por encima de portfolio y por encima. O sea, yo a partir de ese momento empecé a presentarme a premios como una manera como más intensa, por así decir, ¿no? Para tener algunos y al tener algunos reconocimientos. Yo no necesitaba premios. No era mi cometido. Hay gente que tiene la pared llena de premios o que tiene la estantería llena de premios. A mí los premios me da igual.
Pero si es algo que necesita un cliente para tener confianza... Vosotros tenéis ahora, hablando de clientes, otros clientes muy especiales y muy diferentes, gracias al último proyecto que habéis lanzado hace poco, que es We Are Work, y que me gustaría que hablarais de él, porque creo que es muy especial y en mi opinión, si me permitís que lo diga, creo que cubre una necesidad que existía y que vosotros pues estáis intentando cubrir, ¿no? Mejor, que es el proyecto que tenemos Dani y yo, de Somos Mejor.es y Mejor Diseño Estratégico, que es el nombre del estudio. Yo recibo muchos correos de gente para trabajar en el estudio y que se hacen candidaturas espontáneas. Uh-huh. Bueno, pues el 90%, 95% de esos currículum y de esos portfolios son estándar, no destacan en absoluto. Pero dices, vamos a ver, si estas personas han estudiado creatividad y han estudiado diseño, ¿cómo es que no saben sacar lo mejor de sí mismas para poderlo comunicar? ¿Cómo es que me estás hablando de que a ti lo que te apasiona realmente de tu vida es la sostenibilidad o trabajar con una ONG de parálisis cerebral o simplemente las flores del campo? Y eso, si acaso lo pones, le das un 1, un 2% de peso y lo ocultas en el último esquicio de tu... el currículum, ¿no? Que realmente es lo que te representa y realmente va a ser lo que va a ser diferencial, porque la competencia es increíble. O sea, el diseño es una disciplina vocacional y hay muchísima gente que está estudiando diseño. Pues no sé, a lo mejor son 50.000 todos los años. No va a haber trabajo para todos, eso está clarísimo. O sea, no, aunque el diseño en los últimos años está floreciendo y todo tiene mejor aspecto que cuando yo empecé a estudiar diseño, que quería cambiar todos los letreros de los bares y todo esto. Que te ofendían, algunos rótulos te ofendían y todo de lo feo que era, ¿verdad? Sí, claro. O sea que pero lo que quiero decir es que no puede ser. Lo de las industrias creativas, eso es un clásico, que la gente es muy buena profesional, pero se vende fatal. Y tienes que tener en cuenta tanto crear un proceso de venta de uno mismo, como saber qué es en dónde te tienes que apoyar, ¿no? Y el mejor lugar para poder apoyarte son tus valores, son tus creencias, porque sobre eso nadie va a opinar mal. O sea, eso es una frase que Dani repite mucho, ¿no? La autenticidad vende. Ajá. ¿Y en qué se concreta este ayudar a esa necesidad que existe y que habéis detectado enseguida? Tenemos unos talleres, tanto online como presencial. Bueno, lo que hacemos es les sometemos a un proceso de autorreflexión y después intentamos que destilen aquello en una propuesta de valor. Porque me tienes que contratar a mí y no vas a contratar a otro que se postule al puesto. Tú cuando tienes un puesto de trabajo que tienes que cubrir, la oferta técnica es sí o sí. O sea, el manejo de ciertas habilidades técnicas las tienen que tener. Entonces, donde se juega la batalla, si es que hay alguna batalla que jugar, es en las soft skills. Necesitas a gente que se integre en tu equipo. Necesitas a gente que sepa escuchar. Necesitas a gente que sepa colaborar. Necesitas una serie de habilidades en la gente de tu equipo, que no te pueden venir a reventar nadie el equipo que tienen montado. Y es uno de los temas más delicados, el que alguien pueda encajar como persona en el ambiente de trabajo que tienes. Pones ahí 10 currículums y son todos iguales. 2 columnas, una columna, foto arriba, y no te ayuda a decidir. O sea, como persona que tienes que seleccionar currículums, eso no te hace ningún favor a la hora de decidirte por alguien, no te lo pone fácil, porque tú ves todo igual. Es curioso, ¿no? Que gente que se dedica al mundo del diseño, o sea, que no tenga currículum ahí, te imaginas algo súper creativo, un storytelling, un tal, y no es así. Claro, yo te pregunto, Eva, ¿tú por qué crees que pasa esto? Es que no sé. Pues igual que todo el mundo cree que sabe diseñar, ¿no? Y bueno, pues no es así. O todo el mundo opina bueno, luego esto te lo hago yo, ¿no? En 5 minutos. Pues bueno. Vamos a empezar a hacer también directos de YouTube los lunes por la mañana. Bueno, ¿os vais a hacer youtubers? Vamos a hacer youtubers. Estoy por verlo todavía, eso. No, eso va a tope. Esto es en rigurosa exclusiva. Claro, el otro día, Yago Bolívar, que es un experto en educación de diseño muy importante y una persona maravillosa y estupenda,
nos decía que si íbamos a hacer un Twitch. Yo decía, yo creo que lo vamos a hacer en YouTube. Y dije, es que el otro día me dijeron que YouTube era de viejos. Y yo decía, joder, no jodas. Bueno, viene perfecto. Y decía, desde luego, si es de viejos y lo van a quitar, yo votaría porque alguien recopilara todo aquello, toda esa masa de información, ¿no? Porque es la universidad de un montón de gente. ¿La vuelca en Twitch o qué? No, que la vuelca en Twitch directamente, sí. Esto es Voces Comunicantes. Después de haber escuchado este episodio, ¿qué arquetipos crees que representan en esta historia Mariano y Daniel? Yo tengo mi propia teoría, pero te invito a que compartas la tuya en la cuenta de Voces Comunicantes en Instagram. También puedes dejar tus comentarios en el canal del podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcast o Amazon Music. Te recuerdo que la identidad gráfica de Voces Comunicantes es precisamente del estudio de Mariano Sarmiento, weareball.es. Agradezco mucho desde aquí a su equipo, a Sergio y a Raúl, el cariño que le han puesto a este trabajo. Si te preguntas cómo llegaron a estas imágenes, en las redes sociales vamos a explicar cómo fue ese proceso creativo. La sintonía de Voces Comunicantes se llama Melting Hearts. Su compositor es el ucraniano JTK. Como siempre, la voz en off que nos ha acompañado en algunos momentos es de la comunicadora y actriz Marina Estacio. La encontráis en sus redes sociales y en la televisión. Si te ha gustado esta historia, compártela. Habla de ella para que otros la conozcan. El próximo mes, otra historia, otra voz comunicante. Gracias por escuchar. En el próximo episodio de Voces Comunicantes. ¿A dónde queremos ir? A Yeshuicazópolis, tío. Queremos una ciudad donde nosotros seamos los únicos líderes y... Nuestras normas. Con nuestras normas. Donde no se escucharán podcast, porque ya estamos hasta las narices. No, yo solo escucho Vivaldi, ya. No sé, esto es real. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos ha ido muy bien en este tiempo. Somos muy conscientes de que no siempre tiene por qué ser así y que ocurrirá, que bien sea porque el medio no funcione o pase la moda, bien sea porque nosotros no lo hagamos bien, o bien sea porque no hay suerte, esto en algún momento tiene que bajar. Hasta ahora seguramente, yo creo que desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista puramente laboral, es el mejor momento de nuestras vidas. Y yo estoy muy feliz y creo que Spi también. Sí, claro. Porque en el fondo a nosotros lo que nos gusta es ser creadores de podcasts improbables. Estar sentados escribiendo, grabando, editando, moviendo ideas, pensando en el futuro y antes de llegar a Yeshuicazópolis, nosotros lo que queremos es seguir disfrutando de lo que hacemos. Carpe diem. Claro, lo que quiero es disfrutar del momento que estamos viendo ahora que nos está yendo guay. Y que es la primera vez en mi vida en la que no me tengo que preocupar por el trabajo. Me tengo que preocupar de que salga bien, pero no me tengo que preocupar de si dentro de 2 meses voy a estar en paro. Y si no, no pasa nada. Mira, con la trayectoria profesional que hemos tenido cerrando emisoras, o sea... Si quiere cerrar su emisora, llámenos. Claro, Se nos pues da muy bien. no pasa nada. O sea, aprendes en la vida que no es el fin de los tiempos, que ya encontraremos algo, ya se nos ocurrirá algo, ya haremos otra cosa. Voces Comunicantes, un podcast de Eva Mateo a solas.